Hola chicos, ¿cómo están? Bien, con este video lo que quiero explicarles es el concepto de variación lingüística. Sabemos que el ser humano necesita comunicarse y por eso entabla un sistema o un circuito de comunicación en donde hay un emisor que emite un mensaje, un receptor que lo recibe. Ese mensaje es transmitido a través de un canal, tiene un referente, tiene un código. ¿Qué ocurre con esos interlocutores, con esos participantes de la comunicación, emisor y receptor? Y no tienen, obviamente, todos las mismas características. Tienen diferencias de edad, de formación cultural, del lugar en el que viven. Y todos esos cambios forman parte del concepto de variación lingüística. Nosotros, por ejemplo, en Argentina hablamos todos español, pero no se pronuncia de igual manera este español en Buenos Aires que en Córdoba, o en Formosa, o en Corrientes. Ese español, que no es un español estándar, no es un español común a todos los hablantes de la lengua hispana, presenta cambios, presenta variaciones. Esas variaciones dependen básicamente de tres factores fundamentales. El primero, el lugar en el que vive el hablante. El segundo, el grado de formación cultural que ese hablante tiene. Y el tercero, la edad que tiene el hablante. Entonces, decimos que cuando hablamos de variación lingüística, hablamos de formas de habla compartida por una comunidad de individuos. De hecho, ni siquiera en Chile, por ejemplo, que hablan el español, utilizan para algunas nomenclaturas el mismo idioma. Nosotros usamos la palabra hamaca, por ejemplo, para designar un objeto y ellos a ese objeto le dicen columpio. Y así podríamos enumerar un sinfín de palabras que difieren de una región a otra. ¿Por qué? Y porque el lenguaje presenta variaciones, porque el lenguaje presenta cambios. ¿Sí? Entonces, si decimos que podemos establecer variaciones lingüísticas, es porque vamos a tener que tener en cuenta el lugar donde vive el hablante. Y si tenemos en cuenta el lugar donde vive el hablante, vamos a estar hablando de un dialecto. Entonces vamos a decir que el dialecto es la variación lingüística que depende del lugar en el que vive el hablante. Si yo digo que este hablante es español, colombiano, norteamericano, voy a estar hablando de su dialecto. Ahora, si lo que voy a tener en cuenta es el grado de formación cultural de ese hablante, voy a estar hablando de su sociolecto. El grado de formación cultural va a depender de la trayectoria que esa persona haya tenido desde que nació hasta la edad actual. Y en función de ese bagaje cultural que ese hablante tenga, voy a decir que habla un dialecto español con un sociolecto correcto o incorrecto, escolarizado o no escolarizado. Todo va a depender de la situación que haya tenido que vivir esa persona. Una persona que en vez de decir espero que haya calor, dice espero que haya calor y está empleando un dialecto español, pero un sociolecto incorrecto y no escolarizado. Y nos queda finalmente el cronolecto. La palabra crono hace referencia al tiempo, y si hablo del cronolecto, estoy hablando de la edad que tiene el hablante. No habla de la misma manera un chico de 14 años que una persona de 60. Si yo digo, a ver, teniendo en cuenta la edad que tiene cada hablante, ¿van a hablar igual? No, no van a hablar igual. Si yo leo un mensaje que dice, ¿qué haces, bro? ¿Cómo andás? Ese mensaje va a responder a un dialecto español, va a responder a un sociolecto informal y va a responder a un cronolecto adolescente. Bien, esta es la introducción a lo que sería el concepto de variación lingüística.
lingüística. Bien, entonces, si tenemos en cuenta las variaciones lingüísticas, decimos que hablamos de dialecto según el lugar o región a la cual pertenece el hablante, sociolecto según el grado de formación cultural, cronolecto según la edad. El lecto, la palabra lecto, determina las características del hablante, ¿sí? Por eso decimos que tenemos en cuenta el lugar, su grupo social y la edad. Ahora, cada elemento tiene sus características. Podemos clasificar el dialecto teniendo en cuenta 4 categorías fundamentales. Puede ser general, digamos, aquel dialecto estándar, que es el que se emplea en los libros de textos, en cualquier tipo de texto escrito. Lo que se pretende es unificar el lenguaje de manera que todos aquellos que hablen español puedan entenderlo, sacando las diferencias que tengan que ver con regiones, ¿sí? Y entonces, si en algún lugar a la palabra joven se la utiliza, pero diciendo gurí o chango, y bueno, se va a utilizar la palabra joven, no gurí o chango, que son variaciones dialectales de otras regiones. Entonces, el dialecto es general cuando pretende unificar este lenguaje. Puede ser regional, que es el que determina el uso de ese lenguaje en una región específica. Y ahí sí, si yo leo gurí, chango, y me voy a dar cuenta de que está presente un dialecto regional en ese texto. El dialecto urbano es el que se emplea en las ciudades. Pibe, tipo, flaco, ¿sí? Y tiene un rasgo de informalidad. Y el rural es el típico del campo, ¿sí? El lenguaje rural tiene algunas incorrecciones, algunas informalidades que justamente son características de ese dialecto, ¿sí? Pasemos al sociolecto, en donde voy a analizar, dijimos, el grado o el nivel de formación cultural que el hablante tiene. Y entonces voy a tener que fijarme en 4 aspectos fundamentales. Primero, si es profesional o jerga. La jerga es el lenguaje propio, típico de cada profesión. Cada profesión tiene una serie de campo semántico propio de él, ¿sí? Y entonces, si yo digo sentencia, acusado, víctima, es un lenguaje propio del ámbito jurídico. Si yo digo análisis, virus, COVID-19, jeringa, glóbulos blancos, glóbulos rojos, es un lenguaje propio de la medicina. Y así con cada una de las esferas de la actividad humana. La literatura, la matemática, la música, la química, la física, la gastronomía. Podríamos enumerar un sinfín de esferas de la actividad humana. Bien, ese sociolecto también puede ser formal o informal, ¿sí? Según el nivel de adecuación de la situación comunicativa. Aquel sociolecto informal es aquel que no tiene en cuenta un vocabulario adecuado, cuidado, específico, todo lo contrario a lo que es un sociolecto formal, en donde utiliza un vocabulario adecuado, correcto, bien acorde a las reglas de la gramática. Por otro lado, podemos hablar de un sociolecto correcto o incorrecto según se aparte o no de las reglas ortográficas. Yo les había dado recién un ejemplo del aiga o el haya, ¿sí? El haya, por supuesto que es correcto, porque se acerca y respeta lo que es gramaticalmente correcto. El aiga no. Finalmente, podemos hablar de un sociolecto escolarizado o no escolarizado, según, por supuesto, el grado de formación cultural que tenga ese hablante. Finalmente, dentro del cronolecto, entonces, distinguimos 3 categorías importantes: infantil, adolescente, adulto. Y les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan, ¿sí?
Hablemos de la aplicación esta que tanto está utilizada por todos los adolescentes, el TikTok. El TikTok, cuando pone de fondo ese lenguaje hablado por niños, que se reproduce según el video que se quiera grabar, está utilizando un cronolecto infantil. Ese es el cronolecto infantil. El adolescente es el típico del adolescente, como la palabra lo indica, bro, chabón, ¿sí? Y el adulto es el que se acerca un poco más a lo que es formal o bien tiene en cuenta cuestiones generacionales, ¿sí? Ya les dije hace un rato, no habla de la misma manera un chico de 14 años que un adulto de 70. Bien. Y cuando hablamos de las variaciones lingüísticas, dijimos que tenemos que tener no solamente en cuenta los lectos, sino también los registros. El lecto es esa variación lingüística que tiene en cuenta las características del hablante. Habíamos hablado del dialecto según la región en la que el hablante vive, el sociolecto según el grado de su formación cultural y el cronolecto según su edad. Bien, ¿qué pasa con el registro? El registro es esa variedad lingüística que tiene en cuenta la situación comunicativa. No es lo mismo hablar con un compañero en el recreo que tener que ir a hablar con el rector. No es lo mismo hablar con mi hermano que tener que hablar con un profesor. Digamos, todo va a depender de mi interlocutor y el nivel de confianza en el trato para que yo pueda manejarme dentro de esa situación comunicativa. Entonces, cuando hablamos del registro, vamos a tener que tener en cuenta 4 factores fundamentales. Primero, ¿qué pasa con el código? ¿Sí? El código en el registro puede ser oral o escrito. Si yo me estoy comunicando a través de un texto escrito con un hablante, estoy empleando un código escrito. Yo ahora, para comunicarme con ustedes, estoy empleando un código oral. Bien, ¿qué pasa con el tema? El tema puede ser general o particular. El general es aquel que habla de cuestiones comunes, no específicas. El particular es aquel que trata de temas más específicos. Por ejemplo, un texto de historia que habla de la Revolución de Mayo, un texto de física que habla de velocidad, un texto de literatura que habla de el romanticismo. Esas son cuestiones más específicas. Después tenemos que tener en cuenta el vínculo entre participantes y espacio. Es decir, ese vínculo, esa relación entre los interlocutores, emisor, receptor, ¿cómo va a ser? Y bueno, según el nivel de cercanía en el trato va a ser formal o informal. Por último, la finalidad. ¿Qué es lo que busco con ese texto? ¿Busco exponer, comunicar un dato, aclarar algo? Y bueno, entonces mi finalidad en ese caso va a ser objetiva. Ahora, si yo lo que estoy buscando es convencer, influir en el receptor para que cambie su postura, para que piense de otra manera, entonces en ese caso voy a estar empleando una finalidad subjetiva. Digamos, para darle un cierre a esto y tener en cuenta que todo esto, tanto el lecto como el registro, interviene a la hora de establecer una situación comunicativa. Quiere decir que ustedes, cuando tengan que analizar un texto teniendo en cuenta los lectos y los registros, van a tener que analizar no solamente el dialecto, el sociolecto y el cronolecto, sino también dentro del registro el código, el tema, el vínculo entre participantes y espacio y la finalidad. No es que el hablante tiene dialecto pero no tiene sociolecto. Esto es como si tuviéramos que decir, bueno, tiene ojos pero no tiene boca. No, bueno, digamos, el hablante en sí tiene un dialecto, un sociolecto y un cronolecto y maneja dentro de un registro un código, un tema, un vínculo entre participantes y espacio y una finalidad. Es inevitable separar estos aspectos y no relacionarlos con los hablantes.
¿sí?